Todo comenzó con una palabra profética. Sí, así como lo escuchas, una palabra profética fue el inicio de esta casa. Recuerdo como si fuese ayer ese 21 de enero de 2019, cuando en medio de un tiempo de liberación en Casa Transformación Bogotá, mi papá, el apóstol Frankie Rodríguez, me mandó llamar y soltó una palabra profética sobre mi vida, en la que entre tantas promesas declaró: eres mi hijo, tienes mi ADN y te vamos a proyectar para que seas nuestro pastor en Ecuador. Impuso sus manos y derramó aceite sobre mi cabeza, consagrándome así para esta maravillosa asignación de Dios. Estaba orando arriba y el Señor me dijo: baja y toma de tu espíritu y colócalo sobre Leonel para que pelee la batalla por Ecuador. Amén, amén. Acá no hay un cordero, aquí hay un león. El espíritu de guerra que hay en esta casa, yo transfiero sobre Leonel en el nombre de Jesús. Públicamente derramo la redoma del aceite, ordenando como pastor oficial de transformación en Ecuador. Aleluya. Como Samuel lo hizo con David, derramo la redoma del aceite en este lugar y en el nombre de Jesús. Oro para que no sea una iglesia de corderos. Sí, Señor. Oro para que sea una iglesia que le dé las batallas al Señor, para que sea una iglesia que pelee las batallas por esa hermosa nación. En el nombre de Jesucristo transferimos esta autoridad y lo ordenamos al ministerio en este momento en el nombre de Jesús, para que sacuda el reino de las tinieblas en esa nación, para que cuando ellos se reúnan caigan los delincuentes, caigan la guerrilla, caigan los pésimos gobiernos, Señor, y se levanta en ese lugar un nido de águilas y de leones que hagan estremecer la tierra. Y lo que golpea aquí, golpea Ecuador. Aleluya. Lo que golpea aquí, golpea Sí, Señor, Ecuador. aleluya. Lo que golpea aquí, golpea Ecuador. Luego de esto, en octubre del año 2020, en medio de la pandemia y bajo la dirección de nuestra autoridad, el apóstol Frankie Rodríguez, se da inicio a la Casa Transformación Internacional Ecuador. A causa de la coyuntura propia de la pandemia, iniciamos ministrando al pueblo de Dios a través de reuniones virtuales, celebrando asambleas, enseñando la escritura, ministrando liberación, aconsejando y afirmando la fe de un pueblo hambriento por la palabra de Dios y con profundas necesidades espirituales. Luego de 3 años de servicio en línea, nuestro Señor Jesucristo, por boca del profeta de la casa, confirmó la apertura física de Casa Transformación Internacional Ecuador, que tendría lugar en la ciudad de Quito. Esto nos llevaría a buscar insistentemente la dirección de Dios para tomar las mejores decisiones bajo la perfecta voluntad de Dios y así cumplir la palabra que recibimos. Aún recordamos esa fría noche de noviembre de 2023, cuando en la ciudad de Bogotá se nos profetizó lo que Dios había de hacer por medio de nuestra Casa Transformación. ¿Quieren verlo? Acompáñenme. En febrero inauguramos Transformación Ecuador. Rompa la estructura de lo que es un pastorado tradicional. Rompa con ese modelo de la gente sola va a venir a dar. Empresarios de autos, empresarios de carros, empresarios de café, empresarios del campo. Y el Señor dice que escoja un buen estrato para tener la iglesia. Usted le dijo a Dios: te entrego mi juventud. Usted le dijo a Dios, y usted renunció a esa empresa por el llamado, y usted en esa empresa tenía futuro, y usted renunció por el sueño de Dios, por servir a Dios.
Ahora el Señor le hace esta pregunta: ¿qué quieres que yo te dé? Tenga cuidado con lo que va a responder. Como Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Porque será muy próspera. Irán diputados, irá gente del Senado. ¿Acaso no sé yo que ya te acercaste a alguien del gobierno? ¿Acaso no sé yo que hace unos días hablaste con alguien, te senté ahí? ¿Acaso no lo conozco yo todo? ¿Acaso ya yo no tengo preparado quién va a patrocinar absolutamente todo? Tú dices, ¿de dónde? Y el Señor dice, ni se te ocurra que es de ese dinero que te dieron en la empresa. De ahí no va a ser. No necesito tu ayuda, ese dinero es tuyo. Ese dinero, no necesito tu ayuda, ese dinero es tuyo. Es difícil no quebrantarse por el amor que Dios nos ha mostrado y por esa maravillosa promesa de que iba a levantar una casa diferente que tocaría todas las esferas de la sociedad en nuestro hermoso país. Al retorno a nuestra nación, llenos de optimismo y con una fe inquebrantable, nos dimos a la tarea de hacer que esa palabra empiece su cumplimiento. Así que empezamos a recorrer la ciudad de Quito para buscar el lugar con las características que Dios nos había dado. Luego de largas jornadas de caminar, de recorrer, de asustarnos inclusive con los precios de los locales que correspondían a un buen estrato, de decenas de llamadas, visitas y desde luego con profundos niveles de oración para buscar el direccionamiento de Dios, encontramos al final un lugar que parecía cumplir con los requisitos. Sin embargo, cuando ingresamos, la terrible atmósfera y lo que veían nuestros ojos físicos nos llevó a determinar que estábamos en un lugar que no era redimible. Pero sin entenderlo hasta entonces, estábamos en el lugar que Dios había escogido para levantarle casa. Así que en el baño, de rodillas y con los pies descalzos, como dice la Escritura, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo, tomamos posesión de este lugar. Al final, Dios confirmó que era el lugar donde deberíamos abrir nuestra tan anhelada Casa Transformación Quito. Nos dimos entonces a la tarea y empezamos las labores de limpieza, pintura y los arreglos necesarios para la gran apertura de nuestra casa. Reconozco que lograr remover los poderes espirituales que allí habitaban fue una tarea titánica, pero definitivamente Dios iba al frente de nosotros como poderoso gigante, haciendo retroceder todo lo que moraba en ese lugar. El gran día llegó y un martes 30 de enero de 2024 a las 16:30, contando con la presencia de 3 hermanas y hermanos, con unas sillas de varios colores, con un pequeño equipo de sonido, sin micrófono, pero con una inmensa gratitud a Dios, finalmente aperturábamos Casa Transformación Internacional Quito, profetizando que somos casa de José, una casa fructífera y de abundante provisión. Fue una noche inolvidable, aún recuerdo cómo su dulce presencia descendió en medio de la adoración y entendimos que esa iba a ser la llave que lo atraería a Él para que habite y repose en este lugar. Pocos días después, un 4 de febrero de 2024, tuvimos nuestra primera reunión dominical y como Dios lo había hablado, ya nos había provisto de sonido y unas pantallas para predicar su palabra y levantar la adoración. Nunca podré olvidar el rostro de alegría del pueblo de Dios y su inmensa gratitud por lo que Dios estaba haciendo en medio de nosotros. El siguiente domingo tuvimos nuestra segunda asamblea y como no comprábamos aún las sillas, fue tan gracioso ver a varios de nuestros hermanos sentados en las sillas de la escuela infantil que Dios ya nos había provisto, otros en el suelo y varios de pie. ¿Cómo olvidar cuando Dios nos proveyó para las sillas azules y cuán agradecidos estábamos porque ya no teníamos que usar más la de los niños? Definitivamente, qué especial fue lograr la decoración de la plataforma y los diseños proféticos de las 12 casas que colocamos en las paredes, anunciando que se moverían a favor nuestro durante todo el año. Y así, dando pequeños pasos de fe y creyendo la palabra que Dios nos había dado, vimos cómo Dios hacía con sus manos lo que había hablado previamente con su boca. ¿Cómo no recordar nuestro primer evento congregacional?
ese maravilloso banquete de Esther en el mes de abril. Sí que fue un banquete, porque la abundancia de la casa de José se manifestó. Juzgamos a nuestro Amán y nos sentamos a la mesa juntos y en unidad como una verdadera familia. Estoy seguro que nunca olvidaremos nuestra primera celebración del Día de la Madre y cómo Dios nos permitió honrar a esas poderosas intercesoras que han dado su vida para pelear por sus generaciones y nuestras familias. Y no olvidemos la celebración a nuestros papitos, esos valientes guerreros que Dios está levantando como sacerdotes de sus familias. Recordemos también nuestra primera fiesta de la cosecha, la OP14, cuando salimos a las calles y parques a lanzar las redes porque Dios había hablado que nos vamos a extender. Así, un grupo de valientes evangelistas jóvenes, adultos y aún ancianos salimos a las calles durante 7 días a predicar el evangelio del reino. Qué maravilloso fue ver nuestra casa llena y cómo varios que fueron destinados para salvación recibieron a Cristo aquel día y hoy hacen parte de esta hermosa familia. ¿Recuerdan nuestra celebración de Navidad? Esa hermosa reunión en donde Dios alegró el corazón de nuestros niños y asimismo nos permitió honrar a los servidores que fielmente sirvieron en la casa de Dios durante todo el año. Nunca olvidaré los testimonios de fin de año y cómo le dimos la gloria a Dios por todo lo que hizo en medio de su pueblo. Eso sí, aprendí una gran lección: cuidado con darle el micrófono a las hermanas. Eso lo entendí luego de escuchar más de 2 horas seguidas de testimonio. En definitiva, hoy celebramos nuestro primer aniversario, un año que trajo consigo muchos desafíos, duros procesos, errores administrativos, decisiones acertadas y otras no tan acertadas, y un cúmulo de experiencias que guardaremos por siempre en nuestra memoria. Esto nos trajo convicción de lo que dice la Escritura en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso sí, a los que caminan conforme a su propósito. Hoy podemos declarar con certeza que todo, absolutamente todo, nos ha ayudado para bien. Damos gracias a nuestro amado Dios por todo lo que nos ha permitido avanzar en este año, por su infinito amor, su inagotable paciencia y la inmerecida gracia para con su pueblo. Nuestra infinita gratitud a nuestra Casa Transformación Internacional Bogotá, encabezada por nuestro papá y apóstol Frankie Rodríguez. Gracias, papá, por haber creído en nuestro llamado y habernos enviado a levantarle a Dios una nueva generación en Ecuador. Oro que nuestro Señor Jesucristo les retribuya grandemente por todo su amor. Gracias a todo el pueblo de Dios fiel que ha sido instrumento en sus manos para edificarle casa firme y extender su reino en nuestra ciudad y nación. Finalmente, quiero citar lo que dice la Escritura en 2 de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Definitivamente, este primer año constituye una demostración de lo que Dios puede hacer con un pueblo que ha decidido creerle. Hoy podemos afirmar con certeza que todo, absolutamente todo, se lo debemos a Él. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Feliz primer aniversario Casa Transformación Internacional Quito. Prepárense porque esto apenas comienza. Continuará.